Imagina por un momento que la historia que nos han contado sobre los ángeles caídos no es del todo cierta, que no fueron simples rebeldes castigados por Dios, sino algo mucho más inquietante. ¿Y si estos seres no fueran realmente entidades espirituales, sino visitantes de otro mundo con un propósito desconocido? Desde tiempos inmemoriales, textos sagrados y mitologías antiguas han hablado de seres que descendieron de los cielos, dotados de un conocimiento prohibido, capaces de desafiar a los propios dioses. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué la historia insiste en retratarlos como traidores cuando quizás su misión era otra? Hoy, exploraremos el enigma de los ángeles caídos desde una perspectiva diferente, una que desafía todo lo que creíamos saber. Y al final de este video, descubrirás una verdad oculta que podría cambiar para siempre tu forma de ver la historia. A lo largo de la historia, diversas tradiciones han hablado de los llamados ángeles caídos. La Biblia menciona a Lucifer, el ángel más bello y poderoso, quien desafió a Dios y fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. Pero esta no es la única versión de la historia. En el libro de Enoc, un antiguo texto prohibido por la Iglesia, se habla de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Se dice que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad secretos que no debían ser revelados: astronomía, metalurgia, el arte de la guerra, conocimientos que parecían demasiado avanzados para la época. Pero, ¿qué motivo los llevó a hacerlo? Algunos relatos sostienen que estos ángeles se enamoraron de las hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim, gigantes de fuerza sobrehumana. Para muchos, esta historia es solo un mito. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de ella? Es posible que estos ángeles caídos no fueran seres celestiales, sino algo completamente distinto. Para responder a esta pregunta, debemos mirar hacia las civilizaciones antiguas. Si los ángeles caídos fueran solo una leyenda, no deberíamos encontrar pruebas materiales de su existencia. Sin embargo, en todo el mundo existen restos de civilizaciones antiguas con un nivel de conocimiento inexplicable para su época. Uno de los ejemplos más impactantes son las ruinas de Baalbek, en Líbano. Allí se encuentran enormes bloques de piedra, algunos de más de 1200 toneladas, que parecen haber sido colocados con una precisión imposible, incluso para la tecnología moderna. ¿Cómo lograron los antiguos mover estructuras tan colosales sin grúas ni maquinaria avanzada? Pero Baalbek no es el único misterio. En Göbekli Tepe, Turquía, existe un templo de más de 12.000 años de antigüedad, construido por una civilización que supuestamente aún no dominaba la arquitectura avanzada. Y en diferentes partes del mundo, desde Egipto hasta Mesoamérica, encontramos pirámides alineadas con precisión astronómica, como si sus constructores poseyeran un conocimiento más allá de su tiempo. Algunos investigadores han sugerido que estos avances fueron posibles gracias a la intervención de entidades superiores. Podría ser que los ángeles caídos, descritos en textos antiguos, fueran en realidad los responsables de estos conocimientos. Si esto es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Qué más nos ocultaron sobre la conexión entre estos seres y el destino de la humanidad? Para encontrar la respuesta, debemos analizar los efectos que su llegada tuvo en nuestra historia. Si los ángeles caídos realmente trajeron conocimientos avanzados a la humanidad, entonces su impacto debe haber sido profundo y duradero. A lo largo de la historia, encontramos indicios de su influencia en áreas como la religión, la tecnología e incluso la política. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo los ángeles caídos parecen haber alterado la forma en que las antiguas civilizaciones veían el mundo. En las antiguas culturas sumeria y egipcia, los dioses, o los Anunnaki y los Nefilim, eran vistos como los portadores de la civilización, enseñando a los humanos las artes de la escritura, la agricultura y la construcción. Pero este conocimiento no siempre fue recibido con gratitud. En el libro de Enoc, por ejemplo, se nos dice que los vigilantes enseñaron a los humanos secretos como la astrología, la magia y el uso de armas de destrucción masiva. Este conocimiento prohibido desató una serie de eventos catastróficos que terminaron con el diluvio universal, según la tradición judeocristiana. ¿Fue este castigo una reacción divina a la rebelión de estos seres? ¿O tal vez un intento de los vigilantes de redimir su error? La influencia de los ángeles caídos también puede haber tenido efectos duraderos en la forma en que concebimos el poder y la autoridad.
la idea de seres poderosos que gobiernan desde las sombras, manipulando el destino de la humanidad, aparece en muchas culturas y mitologías. Incluso en tiempos modernos, muchos siguen creyendo en la existencia de sociedades secretas que heredan este conocimiento antiguo. ¿Qué significaría esto para nosotros hoy? ¿Estamos, quizás, viviendo bajo la influencia de estos seres o de sus descendientes, que aún guardan los secretos de su llegada a la Tierra? Para desentrañar este misterio necesitamos entender el papel de los ángeles caídos en las leyendas que perduran hasta nuestros días. A medida que avanzamos en la historia, los relatos sobre los ángeles caídos no desaparecieron. Más bien, se transformaron y se adaptaron a los tiempos. Las figuras que una vez se vieron como mensajeros divinos o criaturas demoníacas, ahora aparecen en la literatura, el cine y las series de televisión como símbolos de rebeldía, corrupción y lucha interna. En obras como Paradise Lost de John Milton, Lucifer y sus seguidores son descritos como seres que desafiaron a Dios, no por maldad, sino por un deseo profundo de libertad. Este concepto de caída y la consiguiente rebelión resonó en muchas culturas modernas. El personaje de Lucifer, antes un ángel en el cielo, se convirtió en una figura trágica que luchaba por ser libre, un ser cuyo deseo de conocimiento y poder lo llevó a su caída. La influencia de los ángeles caídos también es evidente en numerosas películas y programas de televisión contemporáneos, como Constantine o Supernatural, donde seres como demonios y ángeles desempeñan roles cruciales, con historias que exploran la eterna lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, a menudo se les muestra de una manera más humana, con sus propias dudas, deseos y motivaciones. Este giro en la narrativa plantea la pregunta: ¿los ángeles caídos siempre fueron un símbolo de la lucha contra la opresión divina? ¿O es posible que representen algo aún más profundo y oculto en nuestra psique colectiva? Para encontrar la respuesta, debemos mirar a los símbolos y secretos que han perdurado a través del tiempo y preguntarnos: ¿qué estamos realmente buscando cuando hablamos de la caída de los ángeles? Hoy en día, muchas de las ideas relacionadas con los ángeles caídos siguen vivas, pero su presencia es mucho más sutil que en las antiguas leyendas. Si bien no vemos a estos seres descender del cielo, sus enseñanzas y símbolos continúan permeando las estructuras de poder y las sociedades secretas que aún operan en las sombras. Las antiguas tradiciones y mitologías, con su énfasis en el conocimiento prohibido y las intervenciones divinas, han dado lugar a movimientos esotéricos y ocultistas que siguen adorando o buscando ese mismo conocimiento que, según las leyendas, los ángeles caídos compartieron con la humanidad. Sociedades como los Illuminati o la francmasonería tienen raíces que algunos aseguran se conectan con antiguos secretos religiosos, muchos de los cuales habrían sido transmitidos por estos seres en tiempos remotos. Además, el concepto de la caída y la rebelión es una parte importante de muchas ideologías modernas. Desde movimientos políticos hasta filosofías individuales, la idea de desafiar la autoridad y buscar el poder absoluto sigue siendo una constante. Estos movimientos a menudo adoptan símbolos y enseñanzas de épocas pasadas, adaptándolos para justificar sus acciones. Es posible que las ideas de los ángeles caídos, aunque reinterpretadas, sigan influyendo en la forma en que vemos el poder, la libertad y el destino humano. Si nos detenemos a reflexionar, vemos que los ángeles caídos no solo siguen siendo una parte de la mitología, sino que parecen haber dejado una huella indeleble en la forma en que organizamos nuestras creencias y nuestra sociedad actual. El simbolismo del ángel caído, del ser que se rebeló para obtener un conocimiento prohibido, sigue atrayendo la atención de aquellos que buscan poder o comprensión. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro futuro? ¿Es posible que, al seguir buscando respuestas, estemos de alguna manera repitiendo la misma historia que nos fue contada hace milenios? La travesía de los ángeles caídos, con sus secretos y legados perdidos, nos lleva a cuestionar qué tan profundamente entendemos nuestro pasado y hasta qué punto estamos influenciados por fuerzas invisibles que moldearon nuestra historia. Desde las primeras civilizaciones hasta las sociedades secretas que aún existen hoy, los ecos de su llegada persisten, aunque de manera sutil y oculta. Sin embargo, al reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto, surge una duda fundamental. ¿Realmente estamos a cargo de nuestro destino? ¿O, como sugieren los antiguos relatos, somos simplemente piezas de un juego mucho más grande,
movidas por fuerzas más allá de nuestra comprensión. La búsqueda del conocimiento prohibido, de las verdades ocultas, continuará siendo una constante, pero ¿cuál será el precio que pagaremos por seguir estos caminos oscuros? Al final, ¿los ángeles caídos solo buscaban libertad o intentaron transformar a la humanidad en algo que aún no entendemos? La historia todavía está siendo escrita, y tal vez, en cada decisión que tomamos, nos acercamos más a descubrir la verdadera naturaleza de esos seres y el impacto que tuvieron sobre nuestra civilización. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que los ángeles caídos realmente tuvieron una influencia directa sobre nuestra historia o simplemente son parte de una leyenda creada por las culturas antiguas? Déjanos tu opinión en los comentarios.